hablando sobre el ensamblaje del enfoque cuantitativo en la modalidad de estudios descriptivos correlacional, en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 6, formulando una propuesta. En este capítulo están enmarcados de la siguiente manera. El capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados. En este capítulo, el investigador debe constatar la teoría expuesta en su marco teórico referencial con los datos que arroja el instrumento de recolección de datos, a fin de elaborar las conclusiones provisorias del problema de investigación. Análisis de los instrumentos de recolección de datos. A esto corresponde el tesista y al tutor decidir sobre cuál será la estructura que más le convenga a los fines de presentar el análisis de los datos, teniendo en cuenta las características de los objetivos específicos, las variables estudiadas y los instrumentos aplicados. Para darle continuidad al análisis de los resultados, cumpliendo estos pasos, se inicia la etapa de la interpretación cualitativa y cuantitativa, los porcentajes de la propuesta de los distintos ítems, orientado siempre al análisis del contexto de los objetivos de la investigación. También se recomienda que el investigador utilice las técnicas estadísticas que permitan discriminar según el nivel de medición de las variables. Un análisis más exhaustivo de los resultados. Entre las técnicas estadísticas que se pueden emplear, tenemos la de frecuencia, que su aplicación se daría por medio de respuestas dadas o una información recopilada. También sugerimos utilizar el porcentaje, que se define como porciones que se obtienen al dividir una opción. En el capítulo número 5, conclusiones y recomendaciones. En este capítulo se debe expresar las conclusiones obtenidas en la investigación en correlación con los objetivos propuestos, así como las recomendaciones en torno al tema investigado. Las conclusiones dan respuesta a los objetivos específicos planteados en la investigación. Deben estar numeradas o no. Sin embargo, lo más importante es que sean razonadas e interpretadas. Deben plantearse en términos afirmativos con alto grado de seguridad. En las afirmaciones deben apoyarse en distintos materiales de regencia. Esto quiere decir alguna investigación alternativa, es decir, de algún autor, algún investigador. Esto daría valor agregado. Implica también que debe llevar en consideración qué se obtuvo, qué se logró, cuáles son los resultados. Las recomendaciones se formulan para resolver las situaciones planteadas, por lo tanto, se presentan como posibles soluciones a las conclusiones. Sin embargo, no necesariamente debe escribirse un número igual a las conclusiones, ya que lo más importante son las referencias, al igual que las conclusiones, que nos van a hacer, que estas nos sirven para complementar nuestra fundamentación de nuestra investigación. Este capítulo está diseñado para aquellas investigaciones enmarcadas bajo la modalidad de proyectos factibles o proyectos especiales, considerando que en cualquiera de los casos se busca dar soluciones variables a problemas que respondan a necesidades organizacionales, sociales o culturales. Cabe destacar que un proyecto radica en la magnitud y diversidad del objetivo que se quiere alcanzar, lo que lo convierte en viable o inédito. Viable porque actúa sobre una situación concreta y es inédito porque una nueva circunstancia tiene algo irrepetible que se refleja en las variables. Este diseño muestra una estructura que hace referencia a los puntos que debe contener una propuesta, los cuales explicaré de manera siguiente. Denominación del proyecto. Está referida al diagnóstico del proyecto. Allí daremos una descripción amplia del proyecto, caracterizando la idea central de lo que se pretende realizar. Debe describir qué contiene, a qué hace referencia, cuál es la estructura y qué partes lo integran. Se puede esbozar de la siguiente forma. Nombre del proyecto. Este debe reflejar con claridad qué quiere hacer. Sirve para diferenciar un proyecto de otro y para caracterizar su temática, el área o tipo. Nombre de la institución o la comunidad donde se ejecutará el proyecto y dirección de la misma. Este punto se refiere a la ubicación exacta donde se ejecutará el proyecto. Si es de carácter sociocomunitario, se pondría el nombre de la comunidad. Tipos y descripción del proyecto.
Existen diversos tipos de proyectos, dependiendo de los propósitos que se pretendan lograr. Los responsables deben especificar el tipo de proyecto que se debe ejecutar. Los proyectos productivos se refieren a proyectos dirigidos a promover, desarrollar y consolidar empresas de economía social. Proyectos sociales son aquellos dirigidos a crear, atender situaciones y reducir carencias de servicios comunitarios de atención social. Proyectos de infraestructura son aquellos que se orientan a atender reparaciones, remodelaciones, entre otros. Misión y visión. El primer punto hace referencia al objetivo que se pretende alcanzar. Y el segundo, qué se espera con el logro del proyecto a futuro. Naturaleza del proyecto. En este aspecto, la investigadora o el investigador expondrá los contenidos que le dan sentido al proyecto, en términos de formulación y ejecución. Cobertura geográfica o localización. Se refiere a la ubicación física que consiste en la determinación restringida del área geográfica donde se ubicará el lugar específico de su funcionamiento. Y la población beneficiaria, directos e indirectos. Se debe exponer de forma cuantificada las personas que se beneficiarán con la ejecución del proyecto. Yo les estaré hablando sobre el ensamblaje de la justificación e importancia en una propuesta dada. Debe tomarse en cuenta las razones fundamentales para la realización del proyecto, la situación que se está atendiendo, los efectos y el número total de beneficiarios. Se debe describir la importancia del problema y la viabilidad, esto por si se cuenta con los argumentos y recursos, por ejemplo, políticos, sociales, técnicos, humanos, de tiempo y financiero para esta ejecución. En esta investigación se persigue el interés y la factibilidad del proyecto y el ordenamiento jurídico que lo sustenta. Ahora, les estaré hablando sobre los objetivos tanto general como específico. En el objetivo general se deja ver de forma amplia la intención del proyecto, al cambio que en los objetivos generales se desglosa esa idea general y el cumplimiento de ellos los lleva al alcance del objetivo general. En esto nos dice que el logro que se pretende alcanzar con la ejecución de una acción debe ser claro, realista y pertinente. Luego se expone y describe cada una de las fases y procedimientos del proyecto a ejecutar. Por ejemplo, fase de inserción e investigación, fase de diagnóstica o análisis situacional y especificando como último punto el sistema de monitoreo o control y seguimiento de las actividades que se deben señalar, las maneras como supervisarán el plan operativo para garantizar la debida ejecución del proyecto. Este plan de acción o plan operativo nos lleva una serie de pasos a ejecutar, tales como el objetivo general, objetivos específicos, actividad, ejecución, recursos, materiales y observación. Y si fuera el caso, observación y si fuera el caso. Esto es todo el ensamblaje del enfoque cuantitativo.